Buen día, mi nombre es Delmi Mejía, residente de primer año de oftalmología. El día de hoy vamos a hablar sobre la contribución práctica de las patologías oftálmicas en oncología ocular. Vamos a empezar con las patologías que vamos a exponer el día de hoy, que son los tumores orbitarios, los tumores externos, tumores de la superficie ocular y los tumores intraoculares. Los tumores orbitarios, pues la prevalencia de las neoplasias orbitarias varía según el área geográfica, pero en general son bien raras en la práctica oftalmológica. Tienen una prevalencia de aproximadamente 3.5 a 4% en la práctica de oculoplástica. Pueden clasificarse según su tejido de origen o el sitio donde están localizados, que puede ser la glándula lagrimal o los párpados. Como primario también se pueden clasificar que se originan en cualquier estructura anatómica de la órbita o secundarios si estos se originan en el tejido circundante de la órbita. Y pues si es metastásico por vía hematógena o linfática. Estos tumores pues, son más frecuentes en los adultos, ya en la sexta, séptima década de la vida. Las lesiones orbitarias primarias son las más frecuentes y las metastásicas pues, son menos comunes. El síntoma más común por el que va a llegar el paciente a la consulta es la proptosis, alteración de la movilidad de los músculos extraoculares, diplopía y disfunción del párpado. Las lesiones de la glándula lagrimal está compuesta de epitelio glandular y sus conductos, estroma y tejido linfoide. Este se clasifica en tumores epiteliales y tumores no epiteliales. Los tumores epiteliales comprenden del 10 al 16%. Entre ellos están el adenoma pleomórfico y el carcinoma adenoide quístico, que más adelante vamos a hablar de ellos. Adenoma pleomórfico es el tumor benigno más común dentro de los tumores epiteliales de la glándula lagrimal. La edad en la que se puede presentar es muy amplia, puede ser desde la adolescencia hasta edades muy tardías, como desde los 13 años hasta los 81 años. Puede ser recurrente hasta en un 25%, por eso es importante mandar la pieza que se extrae a patología. Cuando se sospecha este tipo de tumor, pues el tratamiento es la excisión del tumor, tratando de que se extraiga la cápsula intacta, ¿verdad? Por el riesgo de recurrencia y el riesgo de que éste se pueda transformar en un tumor benigno, aunque esta teoría no está muy bien explicada. Aquí tenemos un ejemplo de un adenoma pleomórfico de la glándula lagrimal, ¿verdad? Luego tenemos el carcinoma adenoide quístico, que este es el tumor epitelial maligno más común de la glándula lagrimal. La edad igual, ¿verdad? Se puede presentar es muy amplia, desde los 12 a los 75 años. El síntoma principal por el que el paciente llega a la consulta pues es el dolor. Este tiene un mal pronóstico y es un tumor no encapsulado que tiene bastante infiltración hacia la grasa y tejidos orbitarios circundantes. El patrón histológico más común es el cribiforme o también llamado Swiss cheese. Y entre otros tumores de la glándula lagrimal que son muy poco frecuentes, tenemos el adenocarcinoma y el carcinoma mucoepidermoide. Continuando tenemos los tumores orbitarios de tejidos blandos. Los tejidos blandos, pues en estos van a ir incluidos músculos, vasos, nervios y pues sus metástasis. El diagnóstico de los tumores orbitarios se confirma con tomografía axial computarizada y una resonancia magnética. Tenemos el rhabdomyosarcoma. Este es un tumor mesenquimal altamente maligno. Este es más frecuente en niños y el signo más común de presentación es la proptosis unilateral, que tiene una progresión muy rápida, de pocas semanas podría ser. Una biopsia incisional debe realizarse a la brevedad posible para confirmar el diagnóstico. Aquí tenemos una imagen de un niño con una proptosis muy grande de unilateral, ¿verdad? Como les había dicho, que es la forma de presentación clínica más frecuente. El rhabdomyosarcoma embrionario es la variación histopatológica más común y con el mejor pronóstico, ¿verdad? Los sitios más frecuentes de metástasis de esta patología son los pulmones, hueso, músculo esquelético y piel.
Luego tenemos el histiocitoma fibroso. Es el tumor mesenquimal de la órbita más común. Este puede clasificarse en benigno, localmente agresivo y maligno, basado en su atipia o en la mitosis que tenga. Aquí vimos un histiocitoma fibroso. Luego, hablando de los tumores neurales, pues tenemos el schwannoma, que es un tumor benigno de la vaina del nervio periférico que progresa lentamente. Estos son muy raros en la órbita, ¿verdad? Por lo general son solitarios, con márgenes bien definidos y surgen en relación con los nervios sensoriales orbitales, como el nervio supraorbitario y el supratroqueal. Los schwannomas orbitarios pueden ser asintomáticos si son pequeños o presentarse con dolor ocular y proptosis cuando ya han progresado. También tenemos el meningioma, que consiste en la proliferación de células meningoteliales y posible presencia de cuerpos de samoma, que se forman por degeneración de células y pueden calcificarse. Además tenemos el glioma del nervio óptico, que ocurre más frecuente en niños menores de 10 años y está asociado con neurofibromatosis tipo 1. Continuando con los tumores vasculares en la órbita generalmente van a ser benignos. Entre estos se encuentran el hemangioma cavernoso, el linfangioma y los hemangiomas capilares. Luego hay tumores raros del tejido blando, ¿verdad? Como el condrosarcoma mesenquimatoso extraesquelético, que puede ocurrir en la órbita, que es el tercer sitio más común de aparición. El tumor es más común en las mujeres en su segunda y tercera década de la vida. También tenemos el liposarcoma, que es muy raro en la órbita, se desarrolla de células mesenquimales y el tipo histológico más común es el mixoide. Los tumores metastásicos. Los tumores metastásicos hacia la órbita tienen diferentes frecuencias y esto va a depender de la edad, ¿verdad? En adultos, pues es el adenocarcinoma, siendo en mujeres el cáncer de mama, que puede manifestarse con enoftalmos, y en hombres es el cáncer de pulmón. En niños, los tumores embrionarios, sarcomas, el neuroblastoma puede manifestarse con proptosis bilateral en recepción de los movimientos oculares. Ahora, continuando con los tumores externos de los párpados, pues el tumor maligno más común de los párpados es el carcinoma de glándulas sebáceas, sobre todo en países como Asia, y el carcinoma de células basales en caucásicos. El carcinoma de glándula sebáceas periocular, comprende el 75% de todos los carcinomas de las glándulas sebáceas. Puede aparecer de las glándulas sebáceas de la piel, de los párpados, asociado a la carúncula, o de la glándula de Sayce y de las glándulas de Meibomian, que de las glándulas de Meibomian es la más frecuente. Es más frecuente en el párpado superior que en el párpado inferior, y esto es porque tenemos mayor cantidad de glándulas de Meibomian en el párpado superior. Clínicamente se puede presentar como un chalacio o una blefaroconjuntivitis crónica. Por eso es necesario confirmar el diagnóstico histopatológico al realizar la excisión. Es recomendable la excisión completa del tumor. Si el tumor es muy extenso, puede llegar a necesitarse radioterapia o quimioterapia. En metástasis regionales, pues está indicado la disección radical de los nódulos linfáticos. El carcinoma de células basales abarca el 85-95% de todos los tumores epiteliales malignos de los párpados, sobre todo en países como Asia. El factor de riesgo más importante es la radiación con luz ultravioleta, y esto se da por daños en el ADN. Los tipos de carcinomas de células basales son nodular, ulcerativo, pigmentado e infiltrante. Por lo general es asintomático y se presenta con pérdida de pestañas. La invasión intraocular es rara. Una vez confirmado el diagnóstico de carcinoma de células basales, es esencial la excisión quirúrgica con sus márgenes. En los tumores de la superficie ocular hay dos tipos de tumores malignos importantes: carcinoma de células escamosas de la conjuntiva y el melanoma conjuntival.
El carcinoma de células escamosas de la conjuntiva es el más común de los tumores no melanocíticos de la conjuntiva. Es localmente agresivo y puede darse la invasión intraocular que puede terminar el paciente en una enucleación, aunque este es poco frecuente. El resultado histopatológico nos da el diagnóstico y nos ayuda a realizar un mejor manejo que a su vez ayuda con el pronóstico del paciente. El melanoma conjuntival es muy poco frecuente, puede aparecer de nevos ya preexistentes o de una melanosis primaria adquirida. El paciente normalmente acude porque hay un cambio en el color o en el tamaño de un nevo preexistente, especialmente si se encuentra en el limbo, en el fornix o en la conjuntiva palpebral. Histopatológicamente, la lesión muestra proliferación atípica de melanocitos, pigmento granular y figuras mitóticas atípicas. El manejo se puede realizar con crioterapia, radioterapia o quimioterapia. Dentro de los tumores intraoculares tenemos el retinoblastoma. Es el tumor intraocular más común en la infancia y es más frecuente en países como África, Asia y América del Sur en comparación a Europa y Norteamérica. La edad más frecuente de presentación es a los 18 meses. Se da por la mutación en el gen RB1 localizado en el brazo largo del cromosoma 13. La enucleación se realiza en retinoblastomas que son muy grandes, los que no responden a la terapia adyuvante o que han tenido recurrencia, o este se haya extendido hasta el nervio óptico o tejido orbitario. Por lo general, el tratamiento se da con radioterapia y quimioterapia. Por último, el melanoma uveal es la neoplasia más común, es más frecuente en europeos en edades de 50 a 60 años y en la mayoría de los tumores está involucrada la coroides en el 90%. El resto está involucrado el cuerpo ciliar o el iris, que ya sería la minoría. La bibliografía es de Principios Prácticos de Oftalmología de Peyman, segunda edición. Muchas gracias por su atención.